Continuamos en Brújula Internacional y precisamente sobre este encuentro que está a justas 7 horas de darse entre el presidente Donald Trump y el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte en Singapur. Tenemos a Vicente Márquez, internacionalista, que nos va a poner un poco en contexto sobre, primero, la fractura histórica de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, que atienden mucho más que a temas ideológicos y, pues, por supuesto, a defensas constantes que ha tenido Estados Unidos, entre comillas, del bienestar o del curso de la humanidad, al ser el país que le hace el contrapeso a Corea del Norte en sus pretensiones constantes o amenazas constantes de bombardear, de su carrera nuclear, tratando de ser equilibrados. Vamos a ver el lado de Corea del Norte, el país que en Asia también le hace la contraparte quizás a las pretensiones, o por lo menos ellos lo dicen así, a las pretensiones pues imperiales, o por supuesto ellos lo ven de cierto modo expansionistas de los Estados Unidos dentro de Asia. Dicen que se inmiscuyen en temas que no tienen nada que ver con ellos, dicen que hablan del mar de China Meridional, dicen que pues a Corea del Norte le molesta la forma tan capitalista, tan mercantilista de ser de los Estados Unidos, de aprovecharse de los conflictos internacionales, y por eso también pues ellos tienen sus diferencias con los Estados Unidos, y más aún cuando Estados Unidos pone sus tropas en Corea del Sur en una defensa de un país que históricamente ha sido muchísimo más débil que su vecino del norte. Bienvenido a nuestro programa y ponnos un poco en contexto. Sé que eres una persona equilibrada, traté de ser lo más equilibrado posible, no ponerme a favor de absolutamente nadie, buscar las dos versiones del caso antes de esta reunión tan importante que escribe una nueva página en la historia, pero los especialistas siempre son necesarios. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a mi gente de Orbex. Es importante que tengamos presente que la actitud de Corea del Norte es una actitud hasta cierto punto predecible, porque primero que nada hay que recordar que todo esto es producto de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, parten la península coreana a partir del paralelo 48. ¿Qué pasa aquí que es importante tener en consideración? Corea del Norte parte del principio de que ellos en una actitud totalmente soberana pueden manejar sus propios sistemas de defensa, sientan que de alguna manera el gobierno títere de Corea del Sur y por supuesto varios de los países de la región de alguna manera están confabulados con los Estados Unidos para desestabilizar la paz y la seguridad en su país, bajo por supuesto unos preceptos ideológicos fundamentados en el marxismo, como todos sabemos. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que aquí hay otros actores que están en juego, no es solamente Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón. También están dos actores de peso, que uno en particular está muy apoyando a Corea del Norte y que de alguna manera China, Corea del Norte, en efecto, no da un paso sin antes verificar la venia de Pekín, que en este caso es China. Que está un poquito alejada en los últimos años de Corea del Norte. Pero fíjate que cuando se dio la bilateral entre el presidente Moon y el presidente Kim, uno de los primeros contactos posteriores fue precisamente con el gobierno chino, con Xi Jinping. Así es. Entonces, inclusive el propio líder, gran líder Kim, fue a Pekín. Y se han visto reuniones bilaterales entre las cancillerías de Norcorea y la Cancillería china en todos los procesos preparativos, mucho antes de que se anunciase la reunión bilateral entre Trump y Kim. Ahora bien, cuando uno se pone a analizar otras situaciones parecidas, inclusive en otras latitudes, siempre en momentos de máxima tensión y confrontación pueden ser el preludio a posteriores acuerdos y entendimientos, porque por supuesto, este no es un Irak, esta no es un Afganistán, este es un país que tiene poder de fuego considerable y de alguna manera los halcones en Washington seguramente y los mismos asesores militares tuvieron que poner en orden al gobierno en el sentido de que mira, tú puedes confrontar al Corea del Norte, pero no tenemos que tener previsión, tenemos que tener cuidado porque pudiéramos estar pasando la línea roja en la que muy probablemente detrás esté China, detrás esté Rusia y esto de repente se nos pudiera salir un poquito de control. Entonces, de ahí la necesidad de bajar tensiones, los encuentros que ha tenido Mike Pompeo, recién nombrado secretario de Estado, hacía horas, su primera reunión fue con la gente de Corea del Norte. Entonces, esto te da una idea de que este giro inesperado que ha habido a nivel bilateral pudiera desencadenar de repente un mínimo de acuerdos. Yo personalmente pienso de que de esta reunión
no se van a anunciar grandes cosas. Va, por supuesto, a haber una foto histórica, como la que tuvo Mao con Nixon, o de repente la que pudo haber tenido Obama con Raúl Castro. Eso va a ser algo sin duda histórico, que inclusive puede haber gente que pueda pensar de considerar el Nobel para Trump, una cosa totalmente inverosímil para un señor que básicamente se compró la presidencia con todo el dinero que tiene. Entonces, de alguna manera, esto pudiera tener mucha publicidad y pudiera de repente ser el preludio a una especie de compromiso de parte de Corea del Norte de proseguir con el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares, que ya lo está haciendo de forma unilateral, sin pedir ningún tipo de compromiso con los Estados Unidos previo a eso, pero por otro lado, pudiera replantearse algunos objetivos militares en el sureste asiático, porque detrás de todo esto está China, sin duda. La intención es un poquito extraña y es difícil de analizar para quienes trabajamos en el análisis internacional. Pero acuérdate que es la administración de Trump. Es así, un presidente que pateó la mesa de un acuerdo histórico en el tema iraní, que logra el presidente Barack Obama. El acuerdo climático, por ejemplo. O sea, un presidente que patea la cumbre de París, que le dice no a la cumbre de París, se retira, se levanta y dice que es un invento de los chinos para afectar la economía norteamericana y posicionarse en la humanidad. Un presidente que además le dijo a Irán que con muy buenos oficios por parte de su presidente, que no tiene muchísimos años en el poder, pero que desde que llegó cambió totalmente y radicalmente las políticas de su antecesor Ahmadinejad y logró un encuentro con los Estados Unidos, pateó la mesa con Irán, que también es un país importante, que si quiere cerrar el estrecho de Hormuz lo puede cerrar y generar el conflicto más grande que pueda existir en la humanidad. Hoy se quiere sentar con Corea del Norte. Entonces el análisis es complicado. ¿Por qué decirle no a Irán? ¿Por qué decirle no a la cumbre de París? La cumbre de París, que es un tema mucho más tranquilo, un tema mucho más de bienestar ambiental, que no está ligado a ningún tipo de ataque ni terrorista, no está ligado a ningún tipo de tema petrolero o económico demasiado elevado. Estados Unidos no es quizás tan afectado por temas petroleros. Estados Unidos estaba asustado por el tema iraní en su momento y decidió sentarse en la mesa con Irán. Irán también estaba preocupado por las tensiones con Estados Unidos. Existe una apertura diplomática, Vicente, la pateó la mesa. O sea, ya se volvió a fracturar el tema e incluso se fracturó el tema con Cuba. ¿Por qué quieres sentarte con Corea del Norte? Fíjate que estas contradicciones tienen que ver mucho con el juego político que dentro del gobierno de Estados Unidos se está llevando con los distintos lobbies que a nivel político en Washington, a nivel económico, apadrinaron la campaña de Trump y apoyan de alguna manera este proceso. ¿Por qué te estoy comentando esto, Jalín? Por varias razones. En el caso que tú me estás planteando, por ejemplo, de Cuba, que sería el último que mencionaste, es muy fuerte la influencia del lobby cubano en el Congreso, que obviamente es anticastrista y que sí está presionando a la reversión de todos estos acercamientos que tuvo el gobierno anterior con los Castro. Entonces aquí hay un primer ejemplo. En el caso de Irán, acuérdate que la presión vino directamente de Israel. Netanyahu, desde el mismo momento en que Obama anunció un acuerdo con Rouhani, fue un enemigo acérrimo de este compromiso, porque de alguna manera castra todo el proyecto que tiene Israel en el Medio Oriente. Entonces aquí también el lobby judío en Estados Unidos también presionó. No en balde, ¿quién es el esposo de Ivanka Trump? Jared Kushner. Claro. Entonces aquí pudiéramos ir desdilvanando cada una de estas aparentes contradicciones. Son jugadas del mismo equipo de Trump con todos estos lobbies que de alguna manera dicen, bueno, te he apoyado, ahora yo necesito que tú me trabajes en consecuencia. Ahora, con respecto a Corea del Norte, esto pudiera de repente tener un doble propósito. Por un lado, generar un afianzamiento de la relación estadounidense en el sureste asiático, que desde hace varios años ha venido perdiendo terreno, no solamente en el plano comercial, sino también en el plano militar. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos retiró parte de los contingentes militares que tenía en Taiwán. También hay que recordar que las Filipinas redujo la presencia militar estadounidense en sus bases militares, todo esto para tratar de establecer puentes con China. Entonces, de alguna manera, este tipo de... Claro, fue la última cumbre Asia-Pacífico. Exactamente. Entonces, cuando tú te pones a analizar, tú te das cuenta que de alguna manera esto puede tener un doble propósito. Por un lado, repotenciar la influencia estadounidense en la región a través de Japón, que de alguna manera también se ve afectada con este giro inesperado. Pero quizás es el aliado más fiel, ¿no? Sí,
porque es el más cercano y el más seguro, y el que no te va a cambiar de bando, aparte de Corea del Sur, obviamente. Y por otro lado, debilitar la posición china, o por lo menos hacerle frente a la posición china, porque vuelvo y repito, Corea del Norte no da un paso de gratis si no tiene la venia de Pekín. Eso es algo que debemos tener presente aquí. O sea, aquí probablemente Trump, que es una figura de peso, está negociando no con una figura de peso realmente real, sino una figura que tiene peso, pero que peso armamentístico, quizás. Exacto, pero que no mueve un dedo si no tiene de alguna manera la venia de Pekín. Fíjate tú, cuando Kim Jong-un anunció que podía lanzar misiles a Guam hace un par de meses atrás, el gobierno de Pekín fue el primero que pegó el grito al cielo y automáticamente eso bajó las tensiones. Nosotros tenemos que ir a un corte, Vicente, dejamos una pregunta en el aire para después darle entrada al tema colombiano. ¿Está en manos de China, Estados Unidos? Ya regresamos con más de Brújula Internacional. Usted está viendo